Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, a Latinoamérica y al mundo. Hoy con muchísima información, temática central, la garrapata. Vamos a estar charlando al respecto con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario, que en el marco de la actividad de actualización para el equipo del Plan Agropecuario, que tuvo como temática central el control de la garrapata, charlaba con nosotros al respecto. También vamos a estar charlando con la productora de Cerro Largo, Graciela Cristiano, sobre el control de la garrapata en su predio, cómo lo ha realizado. Ha incluido el uso de bioinsumos, en este caso el hongo, que mata a este parásito. Vamos a hablar sobre su experiencia y la vamos a compartir con todas y todos ustedes. Y también vamos a estar charlando con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, sobre regulaciones de la Unión Europea para el ingreso de productos originados en campos deforestados. Parece que van a tener limitaciones, parece que Uruguay está bien al respecto, bueno, pero hay que estar enterados sobre esta temática. Todo esto en este programa que vamos a estar compartiendo a continuación. Estuvimos conversando con el doctor Rafael Carriquiri en el marco de la instancia de capacitación interna para el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, que tuvo como eje central, como temática principal, el control de la garrapata. Y al respecto charlamos con el doctor Carriquiri, quien se refiere a las variables que han incidido en el aumento de la presencia de garrapata a nivel nacional, así como las alternativas que pueden tener los productores para su control. La situación, lo que ha cambiado en los últimos años, 5 o 7 años, digamos así, respecto a la garrapata, tienen que ver con algunas cuestiones que son de la garrapata y otras que no. Particularmente el cambio climático, que a nadie escapa, ¿verdad? En nuestro país ya está bien demostrado que la temperatura aumentó, 0,8 grados aumentó en los últimos 30 años. Eso parece poco, pero es mucho. Y a su vez este aumento de temperatura media viene acompañado o está determinado principalmente por aumento de las temperaturas mínimas. Quiere decir que hay menos noches frías y más noches cálidas. Eso quiere decir que el enemigo natural de la garrapata, que es el frío, está muy disminuido. Por lo tanto, es un cambio muy a favor de la garrapata. La otra cuestión que hay que tener presente es que hay una gran preocupación por la pérdida de inocuidad o el riesgo de la pérdida de inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos tratamientos con químicos para combatir plagas, residuos de esos tratamientos pueden quedar en los productos alimenticios. Entonces, esa preocupación está cada vez más creciente porque cada vez somos más conscientes de los riesgos que esto implican. Después, otra situación que hay que tener presente es la enorme movilidad del ganado. Hoy, en un año se mueve más de la mitad del ganado, 70% del stock nacional se mueve en un año. Una vaca antes de llegar a la faena pasa por 2 o 3 establecimientos distintos, a veces en 2 o 3 departamentos diferentes. Entonces, y la otra, y la última, no sé la última, pero otro elemento muy importante es la difusión de la resistencia a los acaricidas. Los productos que nosotros utilizamos para el control de garrapata tienen más de 30 años de uso. Ahora aparece una molécula nueva, pero los otros 7 familias de productos que tenemos tienen 30 años de uso. Entonces, naturalmente la garrapata desarrolló resistencia porque tiene la habilidad para desarrollar resistencia, porque es un organismo muy desarrollado y ha desarrollado resistencia a muchas cosas. Entonces, estos elementos que hacen que la problemática de la garrapata sea más difícil hoy por hoy que hace unos años. También hay que tener claro que no es lo mismo, en cada zona la situación es distinta y en cada establecimiento es distinto y muy diferente la situación probablemente en Rocha que la que es en el norte de Artigas o en Rivera. Hay que saber, eso también lo tenemos claro, o sea, ese problema de la multiresistencia es un problema muy acuciante en el norte y mucho menos significativo en el sur, en el este quiero decir. Entonces, es verdad, pero todos esos elementos juegan en el control de la garrapata. De ahí que aparecen alternativas complementarias al control de los químicos. Los químicos empiezan a mostrar algunas debilidades, como estoy diciendo, el riesgo de la inocuidad, la aparición de la resistencia, entonces empiezan a promoverse alternativas no químicas complementarias a esto, ¿verdad? Por eso recientemente se lanzó una vacuna y hay otras 2 más emprendimientos vinculados a la vacuna, ¿verdad? Que son productos que no son químicos, que hacen que la vaca desarrolle resistencia a la garrapata,
Y a su vez tenemos el desarrollo de productos biológicos que controlan la garrapata, la promoción de enemigos naturales de la garrapata, como es el caso de los hongos. El control, cepas de hongos que matan garrapatas las conocemos desde hace varias décadas. Se utilizan en agricultura, en los cultivos se utilizan desde hace muchos años, hay muchos productos autorizados en nuestro país y en todo el mundo para controlar plagas en la agricultura. Esto ha sido más difícil para controlar plagas en los animales, o sea, para aplicar un producto en los animales, las normativas generalmente son mucho más estrictas y están, digamos, desarrolladas para los productos químicos. Y los productos biológicos tienen una lógica y una forma de acción y una forma de producción que es distinta que la de los químicos. Entonces, esto ha dificultado que tengamos ofertas en el mercado de productos biológicos, pero a pesar de eso los productores han ido desarrollando experiencia y conocimiento como muchas veces pasan. Los productores muchas veces están adelante de la academia y desarrollan su propio conocimiento y muchas veces con éxito. Este es el caso de lo que está pasando con los hongos hoy en nuestro país. Los productores están utilizando, distintas organizaciones de productores lo han utilizado. El Ministerio, desde la Dirección de Desarrollo Rural y de Descentralización, ha apoyado algunas de estos emprendimientos, algunas de estas iniciativas de control biológico. Y desde el plan hemos tenido la oportunidad de acompañar estas situaciones también. Los hongos entomopatógenos, los hongos que matan garrapatas, son una herramienta más dentro de un plan que uno tiene que establecer para el control de la garrapata. En ciertos momentos convendrá alternarnos con químicos. Cuando tengamos la vacuna, bueno, veremos cómo lo hacemos con la vacuna, pero hay que planificar. La herramienta o la estrategia principal es planificar lo que uno va a hacer y evaluar cómo funcionan las cosas, si está funcionando o si está empezando a fallar en algún lado, qué aspecto, cuál es, y corregir siempre a tiempo. Y para evaluar hay que tocar las garrapatas, tocar las vacas y contar cuántas garrapatas hay, a ver si hay muchas, si hay pocas, si hay grandes, si hay chicas. Con frecuencia hacer esto, tocar, ¿verdad? Contar, ver cuántas garrapatas hay, pero tocando, no mirando, tocando. Y eso nos permite ver si el tratamiento fue eficaz, si mató mucho, si mató poco, si las garrapatas, bueno, qué aspecto tienen, cómo están funcionando. En el marco de la actividad de capacitación del Cuerpo Técnico del Plan Agropecuario, que tuvo como temática central el control de la garrapata, visitamos un predio en la zona de Tierras Coloradas, muy cerquita de Pueblo Arévalo, departamento de Cerro Largo, perteneciente a las Hermanas Cristiano. Allí charlamos con su administradora, Graciela Cristiano, quien se refiere a su experiencia conviviendo durante muchos años con la garrapata y de qué manera ha podido controlarla en un plan sanitario de manejo integral, introduciendo bioinsumos, los hongos que matan a este parásito. Al respecto, conversamos con Graciela Cristiano. Bueno, estamos en la 9ª sección de Cerro Largo, en inmediaciones de Arévalo. Que yo estoy acá hace 42 años, es establecimiento familiar, es ciclo completo. Ahora en los últimos tiempos ya un poquito más abierto hacia los ganados de cuota. Y se trabaja sobre una extensión de 1.300 hectáreas en predios separados. Bueno, el establecimiento siempre ha tenido garrapata. Hubo una época, como 20 años, que se trabajaba con forestaciones linderas, forestaciones complicadas por el tipo de geografía que tienen las forestaciones, con muchos bañados de paja brava, arroyos, campos grandes, bueno, en fin, campos complicados. Entonces el manejo de la garrapata nunca fue fácil, implicaba mucho trabajo y bueno, el día que se pudo salir de esa forestación a campo limpio, que se consiguieron campos limpios, empezamos a trabajar más intensamente en el control de garrapata, porque habían quedado algunos potreros sucios porque eran potreros de salida de esos montes. Y bueno, y ahí la garrapata, teníamos una presión de baño importante, mensual. Había un trabajo muy importante para poder controlar. Y de hace 7 años a la fecha, a raíz de una charla que fuimos a escuchar hablar sobre los hongos, nos pareció que podía ser una buena herramienta
y salir un poco también de trabajar con tanto químico, que en principio fue por salud humana. Estábamos, la verdad que ya estábamos, por lo menos el personal, estaba muy alérgica, con mucha cuando se usaba el baño de aspersión quedábamos las derivas y eso nos afectaba mucho. Empezamos a trabajar con el hongo y la verdad que lo utilizamos como un garrapaticida más. Y ahí hemos tenido suerte y hemos podido cambiar un poco el manejo de la garrapata. Es un manejo integral, o sea, no se trabaja solo con hongo. El hongo se puso como un principio activo más. Hay que cambiar un poco el concepto de lo que es un químico contra lo que es un biológico. En realidad, él es un biológico, son hongos que son aislados del mismo suelo. Entonces necesitan humedad en el suelo para instalarse, porque en definitiva nosotros lo que estamos haciendo es volver a sembrarlos que habían desaparecido por tanto uso de químicos. Entonces hay que volver a sembrarlos. Entonces inocular los suelos, la estrategia que usamos es fumigar temprano en la primavera, siempre hay esa ventana en agosto que el clima está más accesible. Que pasan las heladas, ahí se fumigan los campos y después se continúa con baño de aspersión. Si el clima se seca o viene una seca o el suelo no tiene la humedad necesaria o hace, por ejemplo, como los eneros que hace mucho calor o lo que sea, ahí nosotros pasamos al químico. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que entender que hay químicos que hay que retirarlos del predio porque no son compatibles con el hongo, los matan al hongo. Y una determinada higiene que es cuando se pasa el baño de aspersión, es un simple lavado en la pileta con agua y jabón, cepillarla y después pasarle un ácido cítrico o un vinagre o algo que limpie y se prepara el hongo y se baña. El hongo se adhiere al animal y el animal lo traslada al campo en sus pelos, lo voltea o en los echaderos y ahí el hongo toma contacto con el suelo y las esporas empiezan a multiplicar. Entonces es un proceso que no es mágico, es un garrapaticida más, eso hay que entender. Hay que introducirlo, en el caso de acá se han hecho análisis biológicos en los suelos estaban muy pobres, o sea que ha costado inocularlos. Vamos a continuar charlando con Graciela luego del espacio publicitario, también sobre el manejo de este bioinsumo, qué resultado le ha dado, cuáles han sido los costos, ¿no? Porque esto también tiene un costo monetario. Bueno, eso también ha tenido algunas variantes interesantes que nos va a estar contando Graciela y también vamos a tener la palabra del subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Matías Carámbula. Pero todo esto luego del espacio publicitario. No se vayan. Graciela Cristiano también nos cuenta cómo realiza el manejo de este bioinsumo, cuáles han sido los costos que han descendido, también los resultados. Lo otro que descendió también es la presencia de garrapata, pero esto de alguna forma afectó la inmunidad del ganado, de ese establecimiento, por lo cual ha tenido otro tipo de costos por no tomar las medidas necesarias que acompañen justamente este plan sanitario integrado para el control de la garrapata. La fumigación yo la realizo una vez sola porque tengo que contratar la maquinaria, un tema de costo. Capaz que quien tenga la maquinaria puede fumigar todas las veces que quiera. Pero entiendo que si se fumiga es mucho más rápida la siembra que se puede hacer en el campo. Después, en el baño de aspersión, o sea, se hace la aplicación con la maquinaria temprano en la primavera. Después seguimos bañando como cualquier principio activo. Es un garrapaticida de contacto, o sea, tiene que quedar fumigado bien el animal para que toque la garrapata y ahí empieza el hongo a reproducirse dentro de la garrapata
hasta que la mata, y después cuando cae al suelo se sigue reproduciendo. Siempre tenemos que tener en cuenta un poquito de altura de pasto por el tema de las temperaturas, sobre todo de verano, y siempre hay que estar bañando para volver a levantarle los niveles de ese hongo en el suelo, que estaban muy pobres. La presión de baño es como cualquier garrapaticida. Nosotros no dejamos cuando es un garrapaticida de contacto, los baños son cada 15 días porque no dejamos caer garrapata. Bueno, el costo, nosotros acá la recomendación fue 400 gramos por hectárea cuando se hace la siembra del hongo con maquinaria, con un mosquito o con una asperjadora, con un previo lavado si esa maquinaria trabaja con químicos. Es necesario porque si no el hongo muere, si lo llega a tocar cualquier químico de herbicidas o cualquier cosa de esas, eso es la nada porque el hongo muere. Necesita un lavado previo la maquinaria con agua, con jabón y con ácidos cítricos enjuague o con vinagre o con lo que sea. Ahí la recomendación fue 400 gramos por hectárea. Y en 200 litros de agua o 150 lo hacemos nosotros porque con 200 hay un tema de filtros, entonces no podemos llegar a 200. Y después en los baños de ganado, en la aspersión, se prepara cada 1000 litros de agua, un kilo 200 de hongo. El tema es que como tenemos muchos años ya usando, hemos podido traer un poquito para atrás el porcentaje de que se necesita para preparar por primera vez un baño de aspersión. ¿Por qué fumigar? Porque después que empezamos a fumigar, consideramos que la garrapata descendió muchísimo. Nosotros hemos logrado un gran descenso de garrapata en este manejo integrado y salimos de una presión de baño casi que mensual, salvo cuando usábamos el flausurón, que nos permitía ir a los 35-40 días. Siendo aspersiones, son baños cada 15 días, ya sea de hongo o de amitraz, y estábamos en presión mensual. Cuando estuvimos complicados mismo del volumen que había de garrapata, estábamos en un costo casi que de $18 por animal por año. Hemos logrado bajar la presión de baño y hemos logrado bajar el costo a $7 en ganado adulto y $5 en sobreaño. Este año nos enfrentamos con otro problema. Nos entró garrapata que no era del predio, fue una garrapata infecciosa y nos agarró el ganado sin inmunidad. El haber descendido tanto de la garrapata, el volumen de garrapata del establecimiento, los ganados perdieron inmunidad. Entonces, tuvimos lo estamos transitando al problema y hemos hecho la consulta a los técnicos veterinarios y la recomendación fue iniciar la hemovacuna, pasar este mal momento porque bueno, hay que digerirlo y porque no fue un tema de brote de garrapata, fue un brote de garrapata infecciosa con el mismo volúmenes de garrapata que manejamos siempre. Pero la agarró la categoría de 2 dientes y la categoría de algún sobreaño y bueno, y eso ha complicado. Ha habido muertes y ahora estamos, bueno, empezamos con la hemovacuna, que fue el consejo, y creo que eso pienso que va a ser una gran solución. O sea, la recomendación que me había dado la técnica de Biuruguay hace 2 años, que me había sugerido empezar a dar la hemovacuna, porque al bajar los niveles de garrapata, el ganado iba a quedar al descubierto. Y la verdad que como venía bien, desestimé. Y bueno, y el otoño pasado en esta zona, 700 milímetros de agua en 2 meses, provocó arrastres de otros lados. Y en la primavera, ahora en el otoño, empezamos con ese problema. Entonces, bueno, ahora arrancamos la vacunación a nivel de terneros y de sobreaño. Estamos con la vacuna congelada por un tema de logística.
algún costo más, pero bueno, creo que es el otro camino, es el camino que hay que tomar ahora, ¿no? O sea, seguir en esa frecuencia de baño, pero bueno, de la caja de herramientas ahora tomamos la vacuna. En realidad, cuando uno saca mucha garrapata del campo, tenemos que tener en cuenta de que hay que inmunizarlos por algún lado, hay que inmunizarlos, y para eso están las hemovacunas. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre limitaciones, regulaciones que pone la Unión Europea para el ingreso de carnes originadas, producidas sobre tierras deforestadas. En este caso, Uruguay tiene un riesgo muy bajo, pero hay que tenerlo en cuenta pensando que estas regulaciones van a ponerse en práctica a partir del 2026. Es importante empezar a charlar con los productores, particularmente los productores de carne, en el marco de una medida de la Unión Europea. A partir del 1 de enero del 2026, las carnes uruguayas, la industria forestal, la soja y el cuero tienen que ir con un certificado de que son productos generados en suelos o en tierras que no hayan sido deforestadas. Eso se llama EUDR, capaz que los productores lo han escuchado. Creo que es una buena noticia desde el lado uruguayo que a través de todos los bienes públicos construidos por el Estado y particularmente el Ministerio de Ganadería, para el caso uruguayo estaríamos en condiciones ya en la brevedad de poder emitir ese certificado que le permita al Uruguay poder seguir ingresando en ese mercado. Es un mercado de alta calidad, pero que va a exigir ese certificado. A través de un trabajo ya que es continuidad también de la política pública del gobierno anterior y y con un trabajo muy grande de varias direcciones del Ministerio y muchos funcionarios, hoy Uruguay estaría en condiciones de emitir ese certificado, que indudablemente es una barrera no arancelaria, pero que hay que señalar, creo, esa capacidad del Estado y los sistemas de producción uruguayos que estaríamos en condiciones de cumplir con ese requisito. Uruguay fue evaluado y es un país de riesgo bajo en el cumplimiento de esta norma, entonces creo que es bueno destacar este proceso de la política uruguaya, en conjunto también con las organizaciones, las empresas, que Uruguay estaría en condiciones de emitir este certificado a partir de junio. En realidad es un certificado que lo van a exigir a los importadores de Europa. Los productores indudablemente, después el Ministerio va a iniciar una campaña más de comunicación para que los productores conozcan más de cerca todo este tema, pero en principio los que tienen que pedir ese certificado son los importadores europeos que, para ingresar los productos acá van a tener que presentar ese certificado. Entonces la demanda va a ser más bien para los productores de carne, los productores, la demanda probablemente sea de la industria frigorífica que va a entrar a pedir los certificados porque los importadores de carne les van a pedir a los frigoríficos que venga la carne con ese certificado. Entonces los productores no tienen que hacer nada por ahora, tienen que esperar un poco el proceso y en la medida que se empiece a exigir el certificado, ahí el Ministerio va a estar en condiciones de emitirlo. Ahí es también a destacar que Uruguay en los últimos años ha trabajado muy bien el tema del bosque nativo, con regulaciones del uso, que eso permite que la mayor parte de la producción del Uruguay no entraría en zonas de deforestación, que es lo que exige la Unión Europea. Es una norma que se aplica a partir del 2020 y lo que exige que el ganado que se produce no haya circulado por predios que tengan deforestación. Como el bosque nativo del Uruguay tiene regulaciones y controles del Estado, y los mismos productores han incorporado prácticas de manejo sostenible del monte, sería una superficie bastante menor la que podía estar afectada por esta restricción comercial de Europa.
La emisión de este servicio que va a brindar el Ministerio no es obligatoria, en realidad es un servicio justamente, y ahí hay que destacar esa capacidad del Estado uruguayo, que lo diferencia de otros estados del mundo, es que puede emitir y cumplir este requisito la Unión Europea. No es obligatorio que los productores lo tengan que ir a buscar, a pedir, sino que más bien va a ser a pedido de los importadores. El buen mensaje es justamente eso. Uruguay está en condiciones de emitir lo que pidan los importadores europeos y eso sería un servicio para los productores del Uruguay. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Muchísima información que compartíamos. El tema central, obviamente, el control de la garrapata. Antes de culminar, invitarles a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy y allí van a encontrar toda la información de la institución, actividades de extensión, capacitación a distancia, presenciales, publicaciones, herramientas para la toma de decisiones, etc. Muchísima información. Y recordarles que próximamente se va a estar lanzando el programa Procría, destinado a productores, criadores de nuestro país, norte, este de la patria. Bueno, para lograr a través del asesoramiento técnico individual mensual mejorar los indicadores, también con la participación en grupos de aprendizaje de productores. Hay que estar atentos porque es demandada el asesoramiento, la asistencia técnica, y hoy se pone a disposición de los productores, así que ahora hay que aprovecharlo. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.